Matemáticas en la comunicación. Vídeo 4.9. Teorema de Wilson. Uno de los teoremas más conocidos de la aritmética es el de Wilson. Vamos a verlo en este vídeo. Lo que afirma el teorema es que si p es un número primo, entonces p menos 1 factorial es congruente con p menos 1 módulo p. Simple y bonito. Quizá por eso es tan conocido. En algunos textos, esta congruencia no se escribe exactamente así, sino como p menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo p. Naturalmente, las dos versiones son equivalentes, puesto que menos 1 y p menos 1 son a su vez congruentes módulo p. Personalmente yo prefiero la primera, que es la que usamos en este vídeo, pero es una cuestión de estética. Podemos probar con distintos valores de p para ver cómo el teorema es cierto. Para p igual a 2, p menos 1 factorial es 1 y p menos 1 también es 1, correcto. De la misma manera, para p igual a 3, p menos 1 factorial es 2 factorial, que es 2, y p menos 1 también es 2, otra vez correcto. Sin embargo, para p igual a 4, la congruencia no se verifica. 4 menos 1 factorial es 6, que no es congruente con 4 menos 1, con 3, módulo 4. Claro, 4 no es primo. De nuevo, para p igual a 5, 5 menos 1 factorial, 24, que es congruente con 4 módulo 5. En fin, que podríamos ir probando así con todos los números y viendo cómo para los primos siempre se verifica el teorema. En lugar de hacer eso, dos comentarios más interesantes. El primero, el teorema recibe su nombre del matemático inglés John Wilson, que lo enunció allá por 1770. En realidad, darle ese nombre no es muy apropiado. Por un lado, Wilson no demostró nunca el teorema. La primera demostración la hizo Lagrange un poco más tarde. De hecho, este teorema es una consecuencia directa del teorema de Fermat, que a su vez es consecuencia del de Lagrange para semigrupos. Los vimos unos vídeos más atrás. Por otro lado, tampoco fue Wilson el primero en notar esta congruencia entre p menos 1 factorial y p menos 1. Está ya en los trabajos del matemático árabe Alhazen allá por el siglo XI. Y segundo comentario, resulta que el recíproco del teorema también es cierto. Si la congruencia entre p menos 1 factorial y p menos 1 módulo p se verifica, entonces p es primo. Es decir, que si p es primo se verifica la congruencia y si no es primo entonces no se verifica. Lo podíamos haber notado ya en la tabla que vimos antes. Así que podríamos enunciar el teorema de Wilson incluyendo este recíproco. Un número p es primo si y solamente si p menos 1 factorial es congruente con p menos 1 módulo p. A veces se pone así. Las dos versiones pueden encontrarse según autores. Pues vamos a demostrarlo. Hay muchas demostraciones distintas. Nosotros vamos a hacerlo utilizando las herramientas que hemos visto en los vídeos de esta tanda dedicada a la aritmética. Es decir, utilizando el anillo modular z sobre pz. Recordemos que conjuntistamente este anillo puede identificarse con el conjunto de los enteros 0, 1, 2 hasta p menos 1, con su aritmética modular. ¿Por qué este anillo es apropiado para tratar el teorema? Pues porque con esta identificación resulta que p menos 1 factorial es el producto de todos los elementos del anillo, salvo el 0, claro. Vamos a llamar pi a ese producto, simplemente para recalcar que estamos en el anillo modular y no en los enteros, y debemos probar que el producto pi vale p menos 1 si y solamente si p es primo. Para lo cual, vamos a recordar un par de cosas que vimos en el vídeo 4.3. De un elemento a de z sobre pz, decimos que es una unidad si posee inverso en ese anillo, si existe a la menos 1, que multiplicado por a dé resultado 1. Y de un elemento a decimos que es un divisor de 0 si divide a 0, si existe otro elemento alfa no nulo, tal que alfa por a es igual a 0. En z sobre 6z, 2 por 3 es 6, que es 0. El producto de dos cosas no nulas da como resultado 0. 2 y 3 son divisores de 0. Pues bien, los elementos de z sobre pz son o bien unidades o bien divisores de 0, o una cosa o la otra. Y sabemos cuáles son unos y cuáles son otros. Las unidades son los a coprimos con p.
los que no tienen factores comunes con P. Su máximo común divisor con P es 1. Y los divisores de 0 son los restantes, los que sí tienen factores comunes con P. Los A, tales que el máximo común divisor de A y P es mayor que 1. Vamos a usar unos y otros para probar el teorema. Empecemos por las unidades. Siempre existen, sea P' o no lo sea. Al menos 1 y menos 1, que es lo mismo que P-1, son unidades. Porque 1 por 1 es 1 y menos 1 por menos 1 también es 1. Es decir, sus inversos existen y son ellos mismos. Ahora bien, cuando P sí es primo, todos los elementos salvo el 0 son unidades. El único divisor de 0 es 0. Porque las unidades son los A coprimos con P, y si P es primo, todos los números positivos menores que él son coprimos con él. Así que todos los elementos no nulos A del anillo tienen inverso. Además, salvo para el 1 y el menos 1, el inverso de ese A es distinto de sí mismo. Si el inverso de A fuera el mismo A, entonces A por A, que es A cuadrado, sería 1. O A cuadrado menos 1 sería igual a 0. Pero A cuadrado menos 1 es diferencia de cuadrados, suma por diferencia, y como P es primo, no existen divisores de 0. Si el producto de dos cosas es 0, alguno de los factores tiene que ser 0. O A vale 1 o A vale menos 1. Hagamos la cuenta del teorema. Si P es primo, tenemos el producto pi de todos los elementos no nulos del anillo. Queremos ver que ese producto es P-1. Ahora bien, como todo elemento no nulo del anillo tiene inverso, podemos asociar los factores de ese producto por pares, elemento inverso, salvo los que su inverso es el mismo, que nos falta su pareja. Estos elementos sin pareja son 1 y P-1. En cada par, el producto es 1, luego en total nos queda 1 por 1 por 1 de todas las parejas, por el 1 sin pareja, por el P-1 también sin pareja. Total, P-1, como queríamos ver. Primera parte del teorema de Wilson, la que enunciamos inicialmente, demostrada. Nos queda por probar la segunda parte, el recíproco. Para este recíproco vamos a utilizar los divisores de 0. Notar que si P no es primo, siempre existen estos divisores en Z sobre PZ, porque si P no es primo, hay algún elemento A mayor que 1 que lo divide. Luego ese A es un divisor de 0, ya que P es igual a 0 módulo P. La propiedad de los divisores de 0 que nos interesa es que si A es un divisor de 0, entonces al multiplicarlo por cualquier B, el resultado A por B es también divisor de 0. Claro, porque si alfa por A es 0, entonces alfa por A por B es 0 por B, que es 0. Con esto ya nos basta para demostrar el recíproco del teorema. Si P no es primo, entonces en P-1 factorial, el producto que proporciona pi, alguno de los factores es divisor de 0, porque ahí están todos los elementos del anillo. Así que el resultado total, pi, es también un divisor de 0, como acabamos de ver. Por tanto, no puede pasar que pi sea P-1, porque pi es un divisor de 0 y P-1 es una unidad. Son necesariamente distintos. Y con esto termina la demostración del teorema. Un pequeño comentario final. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene este teorema? Pues que yo conozca, prácticas, ninguna. Es únicamente un resultado teórico, bonito, pero teórico. En algunos textos y vídeos se fuerzan artificialmente aplicaciones disparatadas. Por ejemplo, se afirma que se puede usar como test de primalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, poder decidir si un número es primo o compuesto es un problema importante con muchas repercusiones teóricas y prácticas. Existen criterios, pruebas, test para comprobarlo. Uno de estos criterios podría ser el teorema de Wilson. Queremos saber si un número, 111 por poner un ejemplo, es primo o no. Calculemos el factorial de 110 y veamos si es congruente con 110 módulo 111. Aquí tenemos la cuenta. No es congruente, no es primo. Pero como se ve claramente, no es un criterio útil. Computar el factorial y la congruencia es un cálculo pesadísimo, un montón de computación. Para esto es mucho más rápido,
Simplemente intentar factorizar, usando la criba de Eratóstenes, por ejemplo. Basta dividir 111 entre todos los primos menores que su raíz cuadrada, que son 2, 3, 5 y 7. En este caso, es divisible entre 3, luego no es primo. Incomparablemente más rápido y sencillo. Wilson no sirve para esto. Sí en teoría, pero no en la práctica. Y con esto acabamos por este vídeo. Esperamos que haya resultado interesante y hasta el próximo.